Perfecto. Bueno, hoy en Bueno, Caimán muchas Digital gracias. tenemos un invitado muy especial, Víctor Solano, un periodista, el líder de la Brigada Digital Colombia, un gran amigo y un gran maestro, alguien que nos ha enseñado mucho a lo largo de este recorrido por el ámbito tecnológico. Bienvenido, Víctor. Arnaldo, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros, compartiendo con todos. Y pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poco de redes sociales en esta época que estamos viviendo, donde pues nunca habíamos vivido una situación así y que es nueva para muchos de nosotros, pero qué poder hacer, cómo comunicar en épocas de esta situación de emergencia que tenemos. Cuéntanos, Víctor. Por supuesto, Arnaldo. Sí, creo que pues has dado con la clave de esto. Primero, es una situación extrema en el que, como si hubiese sido un experimento global y fuésemos todos ratones de experimento, decidieron meter 7.000 millones de personas en sus casas a ver qué pasa, qué nos ocurre. En realidad, pues no, no es un experimento, es una situación ya que no es simulacro, es absolutamente real Así es. y es el desafío más grande que ha tenido todas las generaciones vivas, incluso. Yo creo que esto es comparable a una situación de guerra como la que se vivieron hacia mediados del siglo XX, la última gran guerra, pues. Eh, pero esto nos pone justamente unos desafíos supremamente grandes a todos como sociedad y es nuestra relación con la información. ¿Qué hacemos en materia de consumo de información y de producción de contenidos, que es esa nueva capacidad que tenemos desde hace relativamente pocos años, desde hace unos 10 años tal vez, que tenemos los ciudadanos? Ya la comunicación no es un monopolio de los medios de Así es. siempre, sino que muchos de nosotros tenemos la capacidad de poder expresar nuestra voz y replicarla y hacer que otros además la compartan con sus audiencias, porque todos ahora tenemos audiencias. Eso nos encara, digo yo, como a los superhéroes, como dicen en las películas de ficción, como a los superhéroes, tener un gran poder nos encara a tener una gran responsabilidad, porque todos a la vez, imaginémonos por un momento que tenemos esa capacidad de llevarle ese mensaje a grandes audiencias. A veces son grandes, a veces son medianas y a veces son pequeñas, pero aunque nuestra audiencia sea una sola persona, tenemos la responsabilidad de transmitir información veraz, Así es. información que haya sido confirmada. Y ahí es donde hay ese primer llamado a la acción a cada una de las personas que ven este espacio de Arnaldo. Todos tenemos la responsabilidad de que cuando nos llegue un contenido por cadenas y por plataformas estilo WhatsApp, cuando tengamos la sospecha, no la reenviemos por si acaso, que es como muchas veces hacemos. Mira, yo no sé si esto será real o no, pero yo la envío por si acaso. No, ahí es donde justamente tenemos que parar la cadena y a la persona que nos envió ese mensaje preguntarle, ¿de dónde te enviaron esto? ¿Esa información está confirmada? ¿Tú le crees a esa persona? Y en ese momento muy probablemente esa persona va a caer en cuenta, oiga, sí, yo no sé de dónde salió y esto me lo envió un amigo. Casi siempre es la respuesta. Esto me lo envió un conocido. Pero a su vez ese conocido, ¿quién sabe de dónde la recibió? Entonces, creo que todos tenemos la responsabilidad de parar esas cadenas que a veces vienen con titulares tendenciosos, muy amarillistas, muy seductores, hay que decirlo. Muchas veces, de verdad, las noticias falsas vienen enmarcadas o enmascaradas en cosas que aparentemente podrían llegar a ser verdad. Pero como no está confirmado, mi primer llamado a la acción es detenernos con eso. Entonces, digamos, ahí ya hay una primera cosa que los ciudadanos podemos hacer y es tener una responsabilidad frente a esos contenidos, no replicar todo por si acaso, no.
creo que tenemos esa misión con el que nos envía, con el emisor de ese contenido, decirle de dónde sacaste eso. Y él a su vez ya aprenderá la lección y le va a decir a las personas que le enviaron eso, de dónde sacaste eso. Entonces ahí como una primera acción. El otro gran desafío que tenemos los ciudadanos frente a la información, cuando quieras me interrumpes, Arnaldo, porque No, 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 vamos hablo muy bien, como, Víctor, vamos muy bien. Dale, yo hablo como recién liberado. adelante. Entonces, los temas que me entusiasman. Eh, el otro gran desafío es que estamos recibiendo muchísima información por todos los medios, por todas las plataformas, los noticieros, los periódicos, las estaciones de radio, viven hablando de este tema, casi que se ha convertido en el único tema Así es. a través de los medios de comunicación. La agenda informativa está alrededor del coronavirus. Eso es importante, es entendible totalmente que eso ocupe la agenda de los medios, pero eso tiene un riesgo. Tiene un riesgo y es que las audiencias terminen saturándose de los contenidos relacionados con el coronavirus, del cuidado que tenemos que tener los ciudadanos con la higiene personal para nosotros mismos en relación con los otros, cada vez que vamos a una tienda, cada vez que vamos a un banco a pagar servicios, etcétera. Todos esos son momentos de verdad y ha habido muchísima información alrededor de lo que tiene que ver con el cuidado personal. Perfecto. El problema es que adicional a eso vienen otros contenidos que son también muy importantes. Por ejemplo, los decretos con fuerza de ley que toma el gobierno nacional, que toma el departamento, que toma nuestro municipio. Cuando se juntan las noticias internacionales sobre la cantidad de muertos que hay en Italia, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, eso se suma a la información de los decretos oficiales y eso se suma a la información tutorial alrededor de nuestros cuidados. Y eso se suma a los chistes y eso se suma a, porque ahora además el humor también fue ocupado por el tema del coronavirus. Si vemos, consumimos información de deportes, entonces es como los deportistas están en sus casas confinados, tomándole el pelo al coronavirus y haciendo ejercicios y entrenándose mientras tanto. Todo tiene que ver con coronavirus. Así es. ¿Cuál es el riesgo con eso? Que las audiencias queden hastiadas, que ya no quieran tener más información sobre el coronavirus. Y ojo, porque sí nos toca estar informados de alguna manera, pero creo que la invitación que tenemos que hacernos y la reflexión es desinfoxicación, es decir, desintoxicarnos de tanta información, y eso implica no que nos desinformemos, sino que tengamos unos hábitos saludables en torno al consumo de información. Por ejemplo, no estar hiperconectado, no estar a toda hora conectado con el tema. Consumir información en un momento en la mañana o en la tarde o al mediodía o en la noche, ¿sí? O escoger momentos. Pero eso nos ayuda a que mentalmente tengamos también una salud que nos permita consumir de manera crítica, constructiva, con beneficio de inventario, por supuesto, toda la información alrededor del coronavirus. Y basta con hacerlo en algunos momentos del día, no es necesario estar conectado todo el día, pero eso nos va a permitir estar informados, tener salud mental y aprovechar también el tiempo de confinamiento, por supuesto, para hacer otras actividades. Quienes puedan trabajar o estudiar mientras están en esta etapa de aislamiento, pues bienvenido. Afortunadamente, universidades, empresas, plataformas, debo hacerle la cuña al emprendimiento de mis hijos, de Grandes Genios U.co. Claro que Ellos sí. han concebido una universidad de niños para niños en la cual hay contenidos a la que acceden jóvenes y niños, no solo de Colombia, sino de todo el mundo, son contenidos gratuitos. Eh, entonces, es la oportunidad de que nos formemos, por ejemplo. Y eso va a hacer que información más educación, más entretenimiento, no está mal entretenernos,
pero dosificar muy bien esos tres mundos nos va a permitir tener una salud mental con la que podamos resistir las semanas, los días por lo menos que queden del aislamiento. Tenemos que estar preparados porque de pronto, no lo sabemos. El gobierno dice, vamos a tener que aumentar el periodo de cuarentena porque es el cuidado para todos. Mentalmente, ¿cómo nos preparamos para eso? Y eso implica tener esa higiene mental alrededor de la información. Sí, Víctor, una preocupación mía era, pues, nos mandan a quedarnos en casa, pero una situación, tú lo decías al inicio, nunca habíamos estado en una situación de este tipo y todos meternos en la casa, bueno, ¿y qué pasaba? Hay personas que tienen una vida muy activa en los primeros días, eso fue un momento para relajarse, para descansar, pero ya luego les empiezan a estar inquietos, no saben qué hacer, casi todo cerrado. Entonces, ¿cómo poder aprovechar? Tú nos has dado algo de luces, qué poder hacer en esta situación y es una gran preocupación que tenemos todos porque desde casa creemos que podemos hacer mucho. Hablábamos hace poco con otros compañeros y había una gran preocupación en temas como municipios como Plato, donde todo el mundo está esperando a que se solucionen las cosas prácticamente mágico porque ve uno en los chats de los concejales, como desde la casa, pero no tratando de gestionar, sino como esperando a que el alcalde solucione, a que el gobernador, y además eso en el tema político, por decirlo de alguna manera, pero como sociedad nosotros, ¿qué hacemos? Yo siempre he invitado a que podemos hacer algo, que podemos trabajar desde la casa, que podemos empezar a hacer cosas diferentes. De hecho, este espacio es producto de eso para ver con personas, con amigos en otros lados, cuál es la visión que tienen, porque ¿qué hacemos ahora durante el coronavirus? Porque también viene el reto que vamos a hacer después. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bien. ¿Qué consideras tú que se puede hacer en situaciones que, digamos, un país que es tan diverso como Colombia, situaciones casco urbano, casco rural, toda esa controversia que se ve de la cuestión de cómo estamos distribuidos como sociedad y qué podemos hacer ahora y también qué podemos hacer para recuperar ese proceso, recuperar nuestra vida? Estamos viendo en las noticias y que eso afecta a muchos el tema de que son aislados o ya la gente no quiere tratar con el médico, con el enfermero, con cualquier persona que tenga vínculos con la salud porque ya considera que se va a contagiar y entonces empieza a perderse, aunque todos decimos que nos vamos a unir, al final termina perdiéndose la parte humana porque todos estamos pendientes a proteger nuestra vida, nuestra salud y nos empezamos como a hacer un rechazo de los demás. Bueno, muy bien, Arnaldo. Sí, muy buena pregunta y aporte a esta discusión. Creo que justamente es la oportunidad, como tampoco nos la había dado la vida, de poder tener un tiempo para hacer una pausa y hacer una reflexión sobre lo que veníamos haciendo, cómo lo hacíamos y qué podemos hacer, no solo en este momento, sino pasada la emergencia sanitaria, cuando termine el confinamiento. De hecho, de todos modos, aún después del 27 de abril, la vida no va a volver a ser como la teníamos antes del aislamiento. Primero, se va a ir desescalando, va a ser gradual la merma de las restricciones. Eso implica, y eso nos lo ha dicho el presidente, no crean que vamos a volver a los estadios inmediatamente, no crean que vamos a poder seguir yendo a rumbas y a eventos multitudinarios una vez que se acabe la cuarentena. No, vamos a tener que entrar en una etapa de transición en la cual tenemos que tener unos nuevos hábitos de vida, nuevos hábitos de movilización, nuevos hábitos de higiene personal y colectiva, cómo socializamos en un restaurante, cómo va a ser nuestra relación con los otros, con los de la mesa de al lado, en el transporte público, en las filas de los bancos. Es decir, viene una etapa post-confinamiento
que nos va a cambiar las relaciones personales, interpersonales con las demás personas. Pero a lo que iba Arnaldo es esta oportunidad que nos da la crisis, ahí sí, como siempre se ha dicho, casi de una frase de cajón, frase cliché, las crisis son una oportunidad y esta Así es es. una oportunidad para que nos repensemos alrededor de lo que hacemos, incluso ahora mismo en el confinamiento. Creo que es una oportunidad no para estar echados en esta etapa, sino que es una oportunidad para capacitarnos, por ejemplo, para aprender. Creo que el llamado, por ejemplo, al, a todos mis colegas profesores, porque yo también soy profesor, es cómo podemos hacer mejor y no solamente ahora en una etapa de emergencia y de, sí, en una etapa de emergencia, cómo damos clases ahora o cómo compartimos conocimiento, no. Creo que pasada la crisis, una vez que volvamos a las aulas de clase, es la oportunidad para que repensemos, por ejemplo, el uso de los dispositivos. Así es. Vamos y nos planteemos preguntas. ¿Qué vamos a hacer con los móviles de los estudiantes en clase? ¿Seguimos desconectándolos y seguimos prohibiéndolos simplemente? ¿O les sacamos el jugo para ver cómo estos pueden ser una herramienta para las clases? O después de las clases, para quienes los tienen. No sé, hay muchos niños y jóvenes que hoy en día tienen los dispositivos. Eh, y creo que nosotros como profesores tenemos el reto de ver cómo todas estas tecnologías de la información nos sirven para ser mejores profesores, cómo los profesores nos atrevemos a ser maestros en nuestro oficio, y no solamente replicadores de conocimientos, y esto lo digo por supuesto con todo respeto, pero lo digo con autocrítica. Repito que yo soy uno de los profesores y cómo dejamos de ser multiplicadores de fotocopias, cómo, no, cómo somos sencillamente, a veces nos pasa, eh, cómo referenciamos textos guías y ponemos a los estudiantes a que los llenen. No, creo que es la oportunidad para reinventarnos en la educación, como tenemos que reinventar un montón de relaciones interpersonales. Entonces, pues creo que esta es una oportunidad, repito, para que nos encontremos, por ejemplo, con hábitos que teníamos abandonados o que no considerábamos. Muchas veces por el día a día, porque hay que movernos, hay que salir a la calle, hemos abandonado hábitos como la lectura de libros. Claro que sí. Bueno, ¿por qué no reencontrarnos con eso, por ejemplo? Y creo que crisis es la oportunidad de repensarnos. Así es. Interesante, Víctor. La verdad es que desde el campo educativo estábamos muy atrasados en el tema, no dábamos el paso. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y la invitación siempre ha sido los maestros. Y hoy cuando vemos la crisis, la situación que tenemos que enfrentarla, que estamos ahí, el tema de poder conectarnos, de poder hablar a través de videollamadas, ha costado mucho en plato. Nos ha tocado prácticamente que hacer un proceso de formación en el tema, ir en el paso a paso a cada maestro contándole cómo puede entrar, qué puede hacer, cómo se puede conectar, pero todavía esto es mucho más grande y es algo que va a ser muy amplio y donde tenemos que empezar a sentarnos desde la distancia hoy a través del uso de las tecnologías, porque pues ya no nos reunimos presencialmente, nos vamos a reunir es virtual y cómo realmente podemos avanzar en ello. El tema que tratabas ahorita del celular, el celular es algo que nosotros hemos defendido que se use y siempre se ha prohibido, pero es un temor también de nosotros los maestros a que el estudiante nos lleve ventaja y que ese tema de que el conocimiento lo tiene el maestro, eso cambió hace mucho rato, pero nosotros todavía no lo entendemos y que es una oportunidad para construir juntos cuando el estudiante puede navegar, puede encontrar información del tema que vamos a tratar y puede traer cosas interesantes a la clase donde estemos y desde el lugar donde nos estemos comunicando o viendo. Entonces, creo que, cuéntame, ¿qué ibas a decir? Sí, no, no, totalmente de acuerdo, Arnaldo. Creo que es la oportunidad de que
justamente una vez que pase el aislamiento, qué bueno sería que hiciéramos un ejercicio donde, por ejemplo, cada uno de nuestros estudiantes nos hiciera una exposición donde el reto sea justamente, voy a compartir un conocimiento que yo sé que mi profe no tiene. Excelente, Y excelente. eso nos sirve como de metáfora también muy autocrítica de los profesores de el maestro deja de ser el dueño del monopolio del conocimiento. Sí, Todo esto de las tecnologías a lo que nos llevan es la democratización del conocimiento. Y hay conocimientos que normalmente la escuela ha legitimado como superiores y como reales. Ahora hay una cantidad de conocimientos. Qué bueno sería que un día uno de los chicos nos haga una exposición sobre Minecraft o sobre Naruto o sobre Pokémon. Pero ¿cuál es la relación de Pokémon con otro tema? ¿Cómo lo ponemos en relación con el contexto? ¿Cómo Pokémon nos puede ayudar a explicar un concepto de la vida, por decir algo? Y así explorando los intereses de los estudiantes, los maestros vamos a entender cómo estos dispositivos nos sirven para para despertar curiosidades en los estudiantes. Y cómo a su vez nosotros le podemos mostrar a los estudiantes que tenemos la humildad suficiente para reconocer que no nos las sabemos todas y que el conocimiento de los estudiantes puede llegar a ser tan legítimo como el que tenemos los maestros. Cuando hagamos ese ejercicio, ellos también van a poder entender que, oye, ¿sabes qué? El conocimiento que hoy traigo, yo maestro, también entra en la misma lógica de ser un conocimiento legítimo. Y el profesor va a ganar con esto legitimidad en el aula. El liderazgo es algo que no deben hacer solamente de la estructura jerárquica de yo, maestro, hablo casi como un sacerdote y mis estudiantes son unos feligreses. No, creo que es la oportunidad de horizontalizar las relaciones, sabiendo que hay, por supuesto, unos conductos regulares, jerárquicos, por supuesto, pero eso no quita con que mi conocimiento es importante y así el estudiante va a reconocer que lo que trae el maestro es no solamente legal, sino que es legítimo, que es genuino, que me va a aportar a mi vida, a mi conocimiento, a mi crecimiento como estudiante. excelente, Víctor. La verdad es que sí, hay un repensar necesario, hay que encontrarnos, hay que seguir trabajando. No sabemos realmente cómo va a ser, con quiénes nos vamos a encontrar, qué actores van a estar allí jugando un papel importante. Esta emergencia nos ha dado la oportunidad de ver nuevos rostros, nuevas personas hablando del tema de educación. Tanto en redes todos los días podemos ver algunas personas haciendo cosas interesantes en distintas regiones. Creo que cobra mucha importancia el tema de regiones en estos momentos. ¿Qué están haciendo en nuestras veredas, en nuestros corregimientos, en nuestros departamentos, que antes no tenían esa relevancia? Producto de la emergencia se ve que salen nuevas personas con nuevas ideas, haciendo cosas interesantes, y sobre todo ahora cuando el ministerio plantea, bueno, no vamos a estar, pero tenemos que atender a los estudiantes, y entonces hay un tema de que no hay conectividad, no hay internet, ¿cómo se van a atender a esos estudiantes? Entonces empiezan a surgir nuevas maneras de hacer eso, con todas las dificultades, con todas las circunstancias, y entonces encontramos a profes haciendo cosas muy interesantes también. Muy cierto, Arnaldo. Y ahí justamente quiero complementar esa idea. Eh, Creo que coincido plenamente. La región, hoy en día, los territorios, los municipios tienen la oportunidad de ser ciudades cosmopolitas en medio de la globalidad. Y voy a pecar de decir, pero por ejemplo, lo que hemos hecho con Grandes Genios, ha puesto a Socorro Santander, un pequeño municipio en Santander, donde yo resido y donde estoy transmitiendo en este momento. Creo que de alguna manera esas actividades, esos ejercicios han puesto a Socorro en el mapa nacional e incluso latinoamericano. Ahí mi invitación a que, por ejemplo, se sigan respaldando acciones como las que tú lideras, porque Plato tiene la oportunidad de ganar una visibilidad enorme.
Imaginémonos por un momento que desde plato hay conocimientos y experiencias que se comparten y que pueden servirle a todos los colombianos o incluso latinoamericanos. Entonces, es la oportunidad de que las regiones ganen un protagonismo y porque gracias a que todos estamos metidos en la casa, un conocimiento generado en Plato Magdalena vale tanto como uno generado en Londres o en Nueva York. Así es. Esa es la oportunidad de que el mapa cambie, el mapa global cambie a partir de la generación de conocimiento y de compartir experiencias. Lo importante del conocimiento no es almacenarlo, sino compartirlo. Ahí está su verdadero poder. Interesante, Víctor. Me parece muy pertinente. Realmente encontrarnos hoy nos llena de mucha esperanza. El saber escucharte, escuchar esos aportes son significativos. Yo creo que quienes nos estén viendo en su momento van a aprovechar mucho este espacio que enriquece, porque lo que decías también antes es que nos hemos vuelto consumidores nada más del coronavirus y hay muchas cosas muy importantes que podemos empezar a ver y hacer. Entonces, me gustaría que mandes un mensaje muy sentido de esos que tú manejas en la parte humana a la sociedad colombiana y mundial. Bueno, pues Arnaldo, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con tu audiencia, con yo sé que esto no van a terminar viéndolo solamente las personas de Plato Magdalena, sino en general, potencialmente del mundo, por lo que tú has venido haciendo. Pero mi mensaje a toda tu audiencia es, hoy esto, yo sé que es muy difícil analizarlo, estamos viviéndolo en caliente, es decir, en tiempo real estamos sufriendo esta crisis, estamos agobiados, tenemos muchas preocupaciones alrededor de cómo balanceamos el tema de la salud con el tema de la economía, cómo generamos ingresos, esa es hoy una gran preocupación absolutamente natural, pero creo que Arnaldo justamente este momento de la historia precisamente se va a quedar en la historia. Lo que estamos viviendo cada uno es la oportunidad de saber cuál es la impronta que le vamos a dejar a la sociedad, cuál es el legado que vamos a quedar. Cada uno de ustedes que me está viendo en este momento como padre y madre van a quedar en la retina de sus hijos. Cada uno de ustedes, de los maestros que están viendo esto, en este momento también van a poder pensar y van a reflexionar, oiga, cada cosa que yo haga es, va a quedar en la mente y en el corazón de mis estudiantes. Ustedes, queridos maestros, ustedes son los primeros influencers de sus estudiantes. Ustedes van a ser, tienen la oportunidad de ser como a esos youtubers que muy probablemente siguen sus estudiantes. Ustedes tienen la oportunidad de ser los primeros influenciadores, los primeros que van a tocar su corazón y que van a hacer que en la mente de esos chicos que están formando crezca una esperanza, crezca una ilusión. ¿Quién nos puede negar en este momento que un chico en Plato puede estar diseñando el próximo Rappi o el próximo Facebook o el próximo Twitter? El talento está allí. Claro, tenemos que conectarnos con otra serie de variables como acceder a capitales y un poco de cosas, pero cuando el talento está, esas cosas van apareciendo. Justamente parte del talento es encontrar las oportunidades. Entonces también mi mensaje a cada uno de los chicos en Plato Magdalena y en donde nos estén viendo es no renuncien a sus sueños, la oportunidad de seguir creciendo es inmensa y que este sea un espacio y un tiempo para reflexionar sobre ello y pensar qué queremos hacer y cómo queremos proyectar nuestras vidas. Muy bien, Víctor. Me parece excelente todos tus aportes, tus comentarios. Nos motivan, decía hace un momento, nos invitan a seguir trabajando. También quiero resaltar mucho esa disponibilidad que tienen siempre a través de todas esas ocupaciones que tienen, pero siempre hay un espacio para poder estar dándole a la sociedad, a la comunidad. Eso siempre nos ha llenado de mucha admiración, de mucho respeto
Gracias de verdad, Víctor, por acompañarnos, por estar con Caimán Digital, por hacernos sentir orgullosos. Muy, muy, muy agradecido de verdad que nos hayas acompañado y pues de vernos nuevamente después de mucho tiempo, de esos encuentros presenciales con la Brigada Digital y con toda esa comunidad digital que siempre hemos tratado de aportarle y de aprender de lo mejor posible para llevarle a toda la sociedad colombiana. Entonces, no sé, me gustaría que te despidas ahí también con la Brigada Digital. Bueno, claro que sí, Arnaldo. Pues primero, mi admiración, mi admiración no solo mutua, sino creciente al trabajo que realizas desde Plato, que visibiliza a Plato ante el resto del mundo, eh, la inspiración que generas en los chicos no solo de Plato, sino de toda Colombia cuando conocen tu experiencia. Eh, Nada, creo que el mensaje también, y ahora ya con la camiseta de la Brigada Digital es tenemos la oportunidad de hacer de este planeta un lugar mejor si nos repensamos en nuestra relación con el espacio, con el entorno, con los otros. Creo que esta generación, la de los chicos que está creciendo, que se está formando, es una generación en la que tenemos muchas esperanzas, porque nacen y crecen lejos de muchos vicios, de muchas mañas que nosotros los más viejos crecimos a su vez heredadas de las mañas de nuestros viejos. Y creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer de esta nave que es la Tierra una nave, repito, no solo más rápida, sino más eficiente, con mejor conciencia del espacio. Bueno, listo. Muchas gracias, Víctor, y pues nos vemos en un próximo Chao. espacio. Muy, muy amable.